Nyarlathotep de H.P. Lovecraft. Nyarlathotep, el caos reptante, soy el último, hablaré del vacío audiente. No recuerdo con claridad cuándo comenzó, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A la agitación política y social de la época se sumaba el temor a un espantoso peligro físico, a un peligro tremendo y global, a un peligro que solo puede imaginarse en los fantasmas más terribles de la noche. Recuerdo que la gente andaba con rostros pálidos y preocupados y susurraba advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente ni a reconocerse a sí mismo que había escuchado. Una sensación de culpa monstruosa reinaba en la tierra y de los abismos entre las estrellas surgieron corrientes heladas que hacían temblar a los hombres en lugares oscuros y solitarios. Hubo una alteración demoníaca en la secuencia de las estaciones. El calor otoñal perduraba terriblemente y todos sintieron que el mundo y quizás el universo habían pasado del control de dioses o fuerzas conocidas al de dioses o fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie podía decir quién era, pero era de la vieja sangre nativa y parecía un faraón. Los Feyajen se arrodillaron cuando lo vieron, pero no pudieron decir por qué. Dijo que se había despertado de la oscuridad de 27 siglos y que había escuchado mensajes de lugares que no estaban en este planeta. Y Nyarlathotep recorrió los países de la civilización moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de vidrio y metal y combinándolos en instrumentos aún más extraños. Habló mucho de las ciencias de la electricidad y la psicología y ofreció exhibiciones de poder que dejaron sin palabras a sus espectadores, pero que aumentaron su fama a una magnitud exagerada. Los hombres se aconsejaban unos a otros que fueran a ver a Nyarlathotep y se estremecían. Y donde fue Nyarlathotep, el descanso se desvaneció, pues las primeras horas se desgarraron con gritos de pesadilla. Nunca antes los gritos de pesadilla habían sido un problema público tan grande. Ahora los sabios casi deseaban poder prohibir el sueño de madrugada para que los chillidos de las ciudades perturbaran menos horriblemente la pálida y compasiva luna que brillaba sobre las verdes aguas que se deslizaban bajo los puentes y los viejos campanarios que se desmonoraban contra un cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la grande, la vieja, la terrible ciudad de innumerables crímenes. Mi amigo había hablado de él, de la fascinación y el atractivo de sus revelaciones, y yo ardía de ansia por explorar sus misterios más profundos. Mi amigo dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis más febriles imaginaciones, y lo que fue arrojado en una pantalla en la habitación oscura profetizó cosas que nadie más que Nyarlathotep se atrevió a profetizar, y en la explosión de sus destellos se sustraía a los hombres lo que jamás se les había sustraído, pero que solo se veía en los ojos. Y escuché que en el extranjero se insinuaba que aquellos que conocían a Nyarlathotep tenían visiones que otros no veían. Fue en el otoño caluroso cuando pasé la noche con la multitud inquieta para ver a Nyarlathotep. Atravesé la noche sofocante y subí las interminables escaleras hasta la sala asfixiante, y proyectada sobre una pantalla vi formas encapuchadas en medio de ruinas y rostros amarillos y malvados que miraban desde atrás de los monumentos caídos. Y vi el mundo luchando contra las tinieblas, contra las olas de destrucción que venían del espacio último, girando, batiendo, luchando alrededor de un sol cada vez más apagado y cada vez más frío. Entonces, sorprendentemente, empezaron a surgir chispas alrededor de las cabezas de los espectadores y a ponérseles los cabellos en punta, mientras sombras más grotescas de lo que puedo describir salieron y se agacharon sobre las cabezas.
y cuando yo, que era más frío y más científico que los demás, murmuré una protesta temblorosa sobre la impostura y la electricidad estática, Nyarlathotep nos echó a todos por las escaleras vertiginosas hacia las calles húmedas, calurosas y desiertas de medianoche. Grité en voz alta que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo pidiendo consuelo. Nos juramos el uno al otro que la ciudad era exactamente la misma y todavía estaba viva, y cuando las luces eléctricas empezaron a apagarse, maldecimos a la compañía una y otra vez y nos reímos de las caras extrañas que hacíamos. Creo que sentimos que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando comenzamos a depender de su luz, nos desviamos hacia curiosas formaciones de marcha involuntaria y parecíamos conocer nuestros destinos, aunque no nos atrevíamos a pensar en ellos. Una vez miramos el pavimento y encontramos los bloques sueltos y desplazados por la hierba, con apenas una línea de metal oxidado para indicar por dónde habían pasado los tranvías. Y de nuevo vimos un tranvía, solitario, sin ventanas, en ruinas y casi caído de costado. Cuando miramos alrededor del horizonte, no pudimos encontrar la tercera torre junto al río, y observamos que la silueta de la segunda torre estaba irregularmente en la parte superior. Luego nos dividimos en columnas estrechas, y cada uno tomó una dirección distinta. Uno desapareció en un callejón estrecho a la izquierda, dejando solo el eco de un gemido espantoso. Otro bajó por una entrada de metro llena de maleza, aullando con una risa de locura. Mi propia columna fue absorbida hacia el campo abierto y luego sentí un escalofrío que no era del caluroso otoño, porque mientras acechamos en el oscuro páramo, vimos a nuestro alrededor el brillo de la luna infernal de las nevadas malignas. Unas nieves inexplicables, sin huellas, barridas en dos en una sola dirección, donde se extendía un abismo aún más tenebroso por sus paredes relucientes. La columna se iba volviendo más estrecha según avanzaba cansina y soñolienta hacia el abismo. Me quedé atrás porque la grieta negra en la nieve, iluminada de verde, era espantosa, y creí haber escuchado el eco de un lamento inquietante cuando mis compañeros se desvanecieron, pero la posibilidad de quedarme atrás era escasa. Como si me llamaran los que habían ido antes, me desplazaba medio flotando entre gigantescas acumulaciones de nieve, temblando, asustado, hasta que entré en el vórtice ciego de lo inimaginable. Desquiciadamente consciente, delirando de manera estúpida, como solo los dioses que fueron podrían saberlo. Una sombra sensible y enferma se retorcía en manos que no son manos. Giraba ciegamente dejando atrás lívidas noches de pútrida creación, cadáveres de mundos muertos ulcerados de ciudades, vientos de carroña que barren las pálidas estrellas y las hacen parpadear. Y más allá de sus mundos vagan espectros de monstruosas construcciones de columnas, de templos profanos que descansan sobre rocas sin nombre bajo el espacio y se alzan vertiginosas hacia el vacío de más allá de las esferas de luz y de las tinieblas. Y a través de este repugnante cementerio del universo, el redoble amortiguado y enloquecedor de los tambores y el gemido fino y monótono de las flautas blasfemas, procedentes de inconcebibles cámaras sin iluminación más allá del tiempo, los detestables golpes y flautas con que danzan, lenta, torpe y absurdamente, los gigantescos y tenebrosos dioses últimos, las gárgolas ciegas, sin voz y sin sentido, cuya alma es Nyarlathotep.